¿Qué tal? ¿Cómo están? El Sin Vueltas de esta semana, empezando el mes de agosto, que esperamos que traiga por lo menos algunas buenas noticias. Venimos en un año bastante cargado de noticias que no nos alegran demasiado. Seguimos trabajando con todo lo que tiene que ver con la pandemia, con la situación en la provincia, con la situación epidemiológica, con los casos. Toda esta información que día a día puede ver reflejada en nuestro portal www.informatesalta.com.ar, donde pretendemos mantenerlos actualizados a cada instante. Recuerden también que dentro de lo que hacemos en este equipo de trabajo está CNN Radio en el 94.7 del dial, una emisora que transmite los programas nacionales con un equipo periodístico de primer nivel, pero que también tiene su bajada local de 7 a 9 de la mañana con un programa con un equipo muy interesante, y también de 19 a 21 horas todos los días de lunes a viernes. Allí tratamos de reflejar los temas más importantes de cada jornada, pero también en nuestro portal en cada momento. Poniéndonos ya específicamente en lo que tiene que ver con el Sin Vueltas de esta semana, hemos elegido dos temas, uno que venimos trabajando hace tiempo, que tiene que ver con estos juzgados contravencionales, ¿no? Algo que ya hemos hablado con el procurador de la provincia, hemos hablado con el vicegobernador, un tema muy interesante, y que en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con la jefa de la policía, Norma Morales, porque nos va a dar la visión desde la fuerza policial sobre este tema. Pero no se pierdan un interesante contrapunto, un diputado podríamos decir de la oposición, especialista en temas económicos, como Carlos Zapata, hablando del tema importante que tuvo que ver en el ámbito legislativo esta semana. Por un lado, un préstamo de nación de 2.100 millones de pesos para la provincia, y por otro lado algo que sorprendió porque entró sobre tablas ahí en el día martes en diputados, y que tiene que ver con la posibilidad que el Ejecutivo renegocie una deuda importante en dólares. También vamos a tener, como decíamos, en un contrapunto a la diputada Socorro Villamayor, una de las voces más importantes del oficialismo en la Cámara Baja Provincial. Así que no se pierdan la propuesta de Sin Vueltas de esta semana. La jefa de la policía, Norma Morales, visitó los estudios de Sin Vuelta y nos comentó cuál es la visión de la policía de la provincia en cuanto a la creación de los juzgados contravencionales. Los invito a que nos acompañen a conocer este informe especial. ¿Qué es una contravención? ¿Se pueden solucionar? En minutos, aquí por Sin Vueltas. Para conversar respecto a un tema que ha sido muy polémico y que podría traer una solución a los conflictos sociales, y tiene que ver con la creación de los juzgados contravencionales. La creación, bueno, en mi opinión, es una decisión muy acertada para la institución policial, porque nos va a permitir con esto que los procesos lleguen no solamente desde el momento de la instrucción, sino que lleguen a una etapa de juzgamiento y hasta el dictado, ¿no?, de una sentencia. Que para en estos casos podemos decir que la contravención, como decimos, cuando la policía realiza una contravención, es trabajar en la prevención del delito, ¿no? Y bueno, sería una decisión muy acertada con la creación, porque en el momento no solamente la policía, en estos casos, labraría cuando se configura la infracción contravencional, dando intervención a la fiscalía, sino que continuaría su proceso, ¿no? Y también esto creo que nos ayudaría también a prevenir, ¿no?, otras situaciones similares, porque al momento de dictarse una sentencia, como sabemos que hay en otras provincias, como ser un ejemplo que leíamos en la provincia de Córdoba, que en algunos casos, en el momento que el juzgado ha dictado una sentencia, el cumplimiento también ha sido como una medida sustitutiva también en algunos casos, realizando una tarea, podemos decir, comunitaria, ¿no? Por supuesto. Muchas personas se preguntan qué es una contravención, qué implica o ante qué situación alguien estaría incurriendo en una contravención. ¿Usted nos podría explicar? Bueno, podemos decir una contravención es una conducta que ataca o es una conducta que infringe, digamos, la convivencia, la armonía, ¿no?, de la sociedad. También podemos decir que, bueno, con el Estado en estos casos impide que el Estado pueda realizar, ¿no?, sus tareas, como decir, administrativas o cualquier otra tarea en beneficio del bien común. ¿Cuáles vendrían a ser las contravenciones más comunes o por las que mayor intervención toma la policía? Según los datos estadísticos, el mayor que
contravención que está en auge, podríamos decir que es la contravención, la ingesta en la vía pública, mayormente los fines de semana, en plazoletas, en lugares donde de mayor concentración. Y bueno, la policía justamente para trabajar atacando esto es previniendo el delito, ¿no? ¿Cuáles podría decirse dentro del trabajo que realizan a diario en las distintas comisarías de la capital salteña, las zonas donde más se detectan estos incidentes en cuanto a la convivencia de los vecinos? Bueno, la policía de la provincia, según el mapa de calor y que tiene también la provincia sectorizada, podemos decir que es la zona sudoeste, también la zona oeste, zona norte, serían, podríamos decir, de mayor concentración, mayor número de infracciones que se registran, ¿no? Justamente por el uso inmoderado de alcohol. En cuanto a otros problemas que ya salen de lo que es el consumo del alcohol, sabemos que muchos vecinos tienen problemas por la basura, por el perro, por la música. Son muchas las cuestiones que hacen a la convivencia. ¿Usted considera que la creación de estos juzgados y que se puedan agilizar estos conflictos vecinales va a poder permitir evitar delitos mayores, delitos más graves o en algunos casos irreversibles? Bueno, la policía de la provincia constantemente realiza prevención a través de operativos. También la policía trabaja, también podemos decir, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y también ¿cómo trabajamos? A través de la policía comunitaria, haciendo reuniones vecinales, convocando, conociendo cuáles son los problemas de los vecinos. También lo que llamamos nosotros también visita puerta a puerta. El policía llega a un domicilio, se entrevista, en este caso, con las personas, conoce, indaga un poco cuál es la problemática que le atañe y bueno, para trabajar, ¿no? En consecuencia. Pero bueno, en este caso es muy importante, como decía, la participación de otros actores porque hay que realizar un trabajo interdisciplinario y sabemos que también esto de la contravención, de la prevención, es muy importante, como decíamos, prevenir antes de llegar al delito. Sabemos que en este trabajo que la policía realiza constantemente con otros actores, porque bueno, cuáles son, podemos decir, las causas de estos. Sabemos que son muchas las causas también, no solamente aquel que toma alcohol, puede ser relacionado también un problema económico, un problema social, un problema de conducta, un problema de adicción, ¿no? Son muchas, digamos, las causas y en este caso es muy importante realizar un trabajo interdisciplinario y el compromiso de otros actores, ¿no? Ya para ir finalizando, hablábamos de cómo se puede prevenir y se puede trabajar de forma interdisciplinaria. ¿Cómo evalúa la fuerza la llegada de estos posibles juzgados específicos para poder agilizar estas causas? Porque hoy ingresarían por otra vía en la que, bueno, quedan un poco detenidas ante la urgencia de casos más graves. Bueno, nosotros, la policía, o de mi parte, lo vemos como algo muy positivo, como lo decía, la creación de estos juzgados, porque yo creo que sería un gran avance. Las actuaciones, el personal policial como auxiliar de justicia actuaría, realizaría las actuaciones y tendría su proceso, ¿no? El proceso, como decía, hasta el juzgamiento, el dictado de una pena y bueno, la sanción que le corresponde en este caso al infractor. Y yo creo que esto también sería una manera también de prevenir que otras personas, al conocer tanto las sanciones que se le aplicó a algunos que hayan infringido, en este caso, el Código de Contravenciones, también, de alguna medida también, de evitar que se cometan, ¿no?, otros hechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de Sin Vueltas esta semana tiene que ver con dos leyes que atañen al aspecto financiero económico de la provincia. Y para ello vamos a hablar con el diputado Carlos Zapata, que es contador de profesión además, así que podríamos decir un experto de este tema y que tuvo una visión crítica particular en el debate que se dio en el recinto, vinculado por un lado a este préstamo, digamos, que de alguna manera la nación le va a dar a la provincia por 2.100 millones de pesos
Y por otro lado, la posibilidad de que el Ejecutivo renegocie una deuda en dólares, bastante importante por ciento. Sí, reperfilar, hay una serie de Términos. verbos que se asimilan. En realidad es tratar de que la deuda tenga vencimientos y condiciones de interés que sean accesibles y con posibilidad de ser cumplidos por la provincia. El tema de la renegociación de la deuda, que es más abarcativa la palabra, nos sorprendió. El viernes habíamos tenido una reunión con teleconferencia con el ministro Di Bajur por el tema del crédito de los 2.100 millones y en esa oportunidad el ministro no mencionó ni que tuviesen la intención, ni que se estaba preparando, ni que existía la posibilidad, directamente nada. Unas pocas horas antes de sesionar, o sea, el lunes a la tarde, llegó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, inmediatamente una reunión con el ministro, también por teleconferencia. La ley tiene una amplitud de facultades que se otorga al Poder Ejecutivo, que para otorgarla, bueno, hay que tener determinados elementos. Primero le preguntamos si tenía que ver con la intención de colocarse bajo el paraguas que significa la renegociación de la deuda nacional. Bueno, se podrán conseguir algunas buenas condiciones, no tenía, sino que decía que como estaban negociando Córdoba y Mendoza, ellos consideraban que era una posibilidad. Cuando le preguntamos acerca de en qué tramos, si se van a renegociar plazos y tasa de interés, cuáles son las expectativas, la expectativa máxima de mínima, no había datos, tampoco los límites de la tasa de interés y tampoco hubo información sobre los costos que tiene el operatorio. ¿Y quién va a ser el agente negociador? Porque generalmente también se contratan bancos, se contratan Exactamente. consultoras. No es el propio ministro Di Bajur que va a ir a sentarse con los bonistas a decir renegociemos esto. Sí, claro, tiene que haber un intermediario, que operador en el mercado financiero internacional, que tenga credibilidad para que el acreedor pueda concurrir a por lo menos tener una charla. La otra cuestión está dada en que uno desde la oposición dice, bueno, si no está esto no accedemos. Uno es consciente que el perfil de deuda, que es vencimiento 100 millones de dólares por año, que fue tomado en la época del gobernador Urtubey, ministro de Economía, era Gomesa, jefe de gabinete Parodi. En ese año tenía un exceso del ingreso corriente sobre el gasto corriente que no llegaba al 1%. Esto quiere decir que de los recursos ordinarios de la provincia, que son impuestos provinciales más coparticipación, deducido el gasto de funcionamiento del Estado, solo quedaba un 1% para obra pública y amortización de la deuda. Entonces, desde el momento cuando se elige este cronograma o este perfil de vencimiento, ya se conocía que esto era impagable. Sumada a la crisis, porque aunque sea opositor, uno vive la realidad y sabe que la provincia tiene un flotar más o menos cómodo, porque la Nación ha inyectado 14.000 millones de pesos este tiempo, que permite que la provincia pueda subsistir. Entonces, es decir, voy a negar la posibilidad de que el Estado pueda renegociar o mejorar la condición para que en el futuro no sea tan dura la vida de los salteños. Uno no puede negarse, pero tampoco puede entregar ad libitum todo. Entonces, felizmente el oficialismo accedió a la constitución de una comisión permanente para el seguimiento de la deuda, que tiene un plazo de constitución, tiene que dictar su reglamento y tiene una función clara. Llegamos con los tiempos porque el 6 de agosto es el primer vencimiento de pago, o sea, todo esto hay que hacerlo antes del 6 de agosto, la comisión, la renegociación. Yo creo que el hecho de que la ley esté antes del 6 de agosto con la comunicación diciendo que ya está la intención y la autorización para la renegociación. Un plazo. Claro. Se dicen que estamos en default o no. Lo cierto es que no pagamos un vencimiento que fue en julio. El default, si se entiende como un estado de virtual cesación de pago, la provincia de Salta está en default. Si usted me dice cuál es la perspectiva con la proyección de la situación actual, le digo es bancarrota. La bancarrota es la literal imposibilidad de atender los vencimientos de la deuda con los recursos que tiene la provincia. Si en el año que viene o en los 3 años que siguen tenemos que pagar 100 millones de dólares, no lo podemos pagar. Únicamente que venga Papá Noel y te deje de regalo los 100 millones de dólares. Entonces, es o esto o la bancarrota. Y la bancarrota significa cerrar cualquier posibilidad de sacar la cabeza después de la pandemia. Claro, no podés acceder a crédito, solo la nación. Entonces,
Y es bueno cumplir con las obligaciones de la provincia. Lo dice el aforismo pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos. Cuando las condiciones son extraordinariamente imprevisibles o un mal manejo, que podía haber sido advertido también por el acreedor, la instancia de la renegociación, o sea, la búsqueda de un nuevo acuerdo, no se impone nada, sino que se busca un buen acuerdo, yo pienso que es razonable. Y en virtud de eso, bueno, dimos el acompañamiento con la condición de la comisión esta, el origen de los fondos, como todo lo que está usando si bien es fácil. La nación emite dinero porque no tiene recaudación por el parate de la economía y con esa emisión constituye o alimenta el fondo fiduciario y se los presta a las provincias, pero la provincia lo tiene que devolver indexado, ajustado con CER, coeficiente de estabilización de referencia, que refleja la variación del índice de precio consumidor. Entonces uno dice, emite dinero que no coparticipa a la provincia, que genera inflación, limita el poder adquisitivo, se va a erosionar el poder adquisitivo, yo se lo tengo que devolver actualizado, como que te hace ruido un poco, decir, bueno, nos solidaricemos, y si emitís dinero, lo inventás, y dame a mí también la posibilidad que se licúe mi pasivo, pero bueno, si existe la intención de conservar un fondo, es una decisión de la nación. Gracias, diputado, se nos terminó el tiempo, pero queríamos reflejar este tema que nos pareció muy importante a nivel económico y financiero, sobre todo las perspectivas de una pospandemia para la provincia que por ahora viene el énfasis de la pospandemia tiene que estar en rescatar y mantener las empresas dadoras de trabajo. Solo con la subsistencia de la empresa tenemos un futuro más o menos digerible, porque esas empresas serán las que van a pagar los impuestos para mantener sustentables las funciones del Estado. Pero lamentablemente cada día leemos que la pandemia se está arrastrando restaurantes, comercios, pymes. Sí. Hay que aguzar el ingenio, hay que aguzar el esfuerzo, redireccionar el gasto para que se mantenga la actividad privada, sobre todo los dadores de trabajo. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, es la esperanza blanca, que el renacer va a salir a partir de la conservación de los empleos de la empresa privada. Muchas gracias, diputado Zapata. Sí. Queridos salteños, esta nueva normalidad que vivimos en Salta requiere de la libertad responsable. Por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva de cada salteño. Usar barbijos, lavarse las manos con jabón y alcohol, el distanciamiento social, no son optativos, son obligatorios. Por eso les pido que nos sigan acompañando para que podamos seguir combatiendo este virus que lamentablemente va a seguir llegando, como ha llegado a todo el mundo. Pero si nos cuidamos, entre todos vamos a estar mejor. Muchísimas gracias. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio, siempre del lado de la información. En medio de la emergencia mundial por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la bicicleta para trasladarse. Es un medio de transporte accesible, confiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. Usar la bicicleta ayuda a cumplir con el requisito mínimo de actividad física diaria, que puede ser más difícil ahora debido al aumento del teletrabajo y las limitaciones ante la pandemia. Además, los desplazamientos en bicicleta disminuyen la posibilidad de contagio en relación al transporte público. En época de distanciamiento social, movete en bici, cuídate en bici, usa la bici. Municipalidad de Salta, el camino es con vos. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Bueno, la otra voz que queríamos escuchar respecto a estos temas que hemos planteado como centrales para el Sin Vueltas de esta semana. Por un lado, esta posibilidad de acceder a 2.100 millones de la provincia y por otro lado, la facultad a que se renegocie una deuda de casi 390 millones de dólares
que la provincia tendría que empezar a pagar y que de alguna manera se renegocie buscando mejores condiciones. Para eso, una de las voces más importantes del oficialismo en la legislatura es la diputada Socorro Villamayor, que gentilmente nos está acompañando. ¿Cómo le va, diputada? Hola, gracias por la convocatoria. Bueno, por un lado, entonces, está definido que la provincia, porque ya también el Senado lo convirtió en ley, va a acceder a 2.100 millones de pesos que son pagables, pero que empiezan a pagarse en diciembre con una tasa de interés muy baja, pero que de alguna manera van a servir en esta época en la provincia, ¿no? Sí, un poco para encuadrar a la gente en la situación. Hoy la provincia tiene, la nación, mejor dicho, ¿por qué hablo de nación? Porque provincia depende casi en más del 70% de lo que es los fondos de coparticipación que vienen de nación. Tenemos 2 años consecutivos de recesión en la nación, tenemos más de 10 años intermitentes a nivel nacional de no crecimiento económico, y eso repercute en las provincias y consecuentemente en los municipios. Sumado a eso la pandemia, situación que ya la gente no quiere ni escuchar, pero que nos ha provocado una situación económica inesperada y una situación donde los gobiernos, incluso no hemos aprobado presupuesto este año, no teníamos previsibilidad. Y a eso se suman decisiones políticas de gobiernos anteriores que nos han dejado una dura herencia, que son 2 préstamos o autorizaciones que la propia legislatura otrora hiciera de 185 millones de pesos en el año 2012 y de 185 millones de dólares en el 2012 y de 350 millones de dólares en el 2016. Con un contexto de un dólar, ¿qué se habrá sido de en 20? Época, no, en el 2012 no superaba los 4 pesos. Claro, o sea, un dólar mucho más accesible, claro, que en su momento no habrá parecido tan irracional. Exacto. Puede ser. De todas maneras hubo alguna cuestión de especificación cuando ingresaron los dólares, la cuestión que ahí ya hubo una primera pérdida, sí, me acuerdo que cuando entraron los dólares ya no eran... Entraron como pesos, pero la deuda seguía en dólares. Claro. Entonces, en un país donde la inflación nos excede de esta manera, ha provocado una repercusión muy complicada. ¿Qué hizo eso? El gobierno actual, cuando llega, observa que la deuda que se tiene a diciembre del 2019 es de 615 millones de dólares. Muchísimo. En el mes de agosto tenemos un vencimiento importante, si bien ya ha pagado 9 millones este gobierno en este año, se hace muy difícil. Entonces nos presentaron directamente desde la Secretaría de Hacienda en el gobierno 2 proyectos. Uno que tiene que ver con refinanciar estas deudas. Recordemos que de los primeros préstamos, uno es el Fondo de Reparación Histórica, del cual faltan pagar aún 38 millones, el otro es el de 350 millones que se llama Plan de Bicentenario, exacto, y lo que se nos solicita es una autorización para poder renegociar esta deuda. La renegociación lo que significa es un canje de deuda. Aclarar que no estamos haciendo una nueva deuda, sino lo que estamos haciendo es renegociar sobre lo existente y sobre eso hemos autorizado, entendiendo que necesitamos menores plazos y unos intereses más flexibles a futuro. Eso por un lado. Y los 2.100 millones es una autorización que nos piden para que Nación mande de manera muy provechosa para la provincia, que no ha tenido ingresos en estos meses, para que se paguen en 36 meses y esto aclarar, con un interés bajísimo del 0,10, que si lo relacionamos con los que hablábamos recién eran de 9%, esto es del 0,10% y con Nación, claro, y no es en dólares. Y es en pesos. Así que nos va a ayudar muchísimo a tratar de reactivar y a mantener hoy lo que es tema salud y seguridad en la provincia. Bien, y una modificación que se introdujo primero en diputado y senado es que se va a crear una comisión de alguna manera para el control de lo que va a ser. Va a ser una comisión de seguimiento, bienvenido sea la propuesta. Ambos proyectos fueron aprobados prácticamente por unanimidad, salvo un voto del partido de izquierda en la Cámara no aprobó, tanto en diputados como en senadores fue positivo. Y se va a crear la comisión, sí, para que se vaya no solo de seguimiento y control, sino también de aporte, ¿no? Bien, y la última para terminar, desde Nación y vinculado al tema que hablábamos inicialmente, economía, post-pandemia, salir de deudas y demás, y vinculado a esta IFE que podría extenderse con otro nombre, ¿cómo ve la posibilidad de que desde Nación se perpetúe como un beneficio más a gente sin empleo? Se habla de 4 millones de personas
algún beneficio de este sistema para gente que, en definitiva, sin una contraprestación, por lo menos por ahora? Bueno, cualquier tipo de beneficio o subsidio tiene que tener una acción por parte de quien lo recibe que lo dignifique, un control estricto, y es la única manera que como país podamos decir que la solidaridad, porque aquel que recibe, hay solidaridad de otro que ha aportado previamente, y hay una decisión política de un Estado que tiene que tener la responsabilidad y la razonabilidad de saber a quién. Entonces es una máquina compleja, que como argentinos tenemos que apoyarnos, ayudarnos y quien reciba sepa que tiene un deber, ¿no?, que cumplir. Muchas gracias, diputada. Al contrario. Así ya teníamos entonces la palabra de la diputada Socorro Villamayor y ya nos vamos al cierre del programa del día de hoy. Bueno, muy interesante haber escuchado la postura del diputado Zapata, que conoce y bastante el tema económico, pero también la de Socorro Villamayor, que daba la voz del oficialismo. ¿Cómo viste estos temas, Romy? Bueno, es un tema polémico. La gente no sé si está tan interiorizada respecto a los préstamos al dinero, pero bueno, en tema de pandemia todo llama mucho las alertas. Sí, sobre todo hablar de que la pandemia tiene su aspecto sanitario, pero también todo lo que tiene que ver con la economía. Y esto sin duda va a tener su injerencia en lo que tiene que ver con esta reactivación que esperamos todos para la pospandemia. Pero también déjame te diga, muy interesante la nota tuya, porque hablar con la jefa de la policía no es tan habitual. Hay jefes de policía que tienen un perfil un poco más abierto, más mediáticos, y sabemos que logramos esa nota gracias a tu tremenda insistencia. Sí, insistencia, y bueno, logramos que Norma Morales nos acompañe, nos cuente información valiosa e interesante, sobre todo para la comunidad, para el vecino. Bien, esta ha sido la propuesta entonces del Sin Vuelta de esta semana. Quiero agradecer a Romina Aldunate que ha estado acompañándonos, Romina Domínguez Aldunate que ha estado acompañándonos en este Sin Vueltas, con Lorena disfrutando de una cortita, mini y muy merecida vacaciones de un año que viene intenso. La verdad que escuchamos por un lado que el sistema de salud están agotados, el sistema policial le escuchábamos también, hablábamos fuera de la nota con la jefa de la policía, los efectivos policiales, 6.000, 7.000 efectivos que vienen sin parar desde que empezó todo este tema de la pandemia, agotados. Y nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación también, porque desde que empezó esto y mezclando lo que es el trabajo presencial con el home office, informe los fines de semana, días de semana, feriados, la verdad que venimos todos bastante saturados, como seguramente usted también en su casa, con los chicos todo el día en la casa, la familia, la no posibilidad de salir a disfrutar libremente con amigos y demás, hace que todos en general estemos bastante agotados, ¿no? Es un año difícil, complicado, pero con el compromiso de siempre para seguir llevándole a usted toda la información del momento. Por eso los esperamos entonces hasta la próxima semana con otra edición de Sin Vueltas y todo lo que pasó en este programa reflejado en nuestro portal www.informatesalta.com.ar. Muchas gracias.